Muy bien, hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro luterano calvinista. Nuestros expositores en estos encuentros ya han hablado sobre las cuatro solas, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo escritura, y ahora nos adentraremos a otro tipo de temática que tiene que ver con los mitos sobre el luteranismo, por supuesto explicado por nuestro profesor luterano, y del calvinismo explicado por nuestro profesor calvinista. En los mitos me refiero a como por ejemplo el de que el Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Ha sido una imagen poderosa y evocadora asociada con el inicio de la Reforma Protestante. Según esta leyenda, Lutero habría realizado este acto desafiante el día 31 de diciembre de 1517, día que todos celebramos, marcando así el comienzo de un movimiento que cambiaría la historia religiosa y política de Europa. Sin embargo, varios historiadores modernos han planteado dudas sobre la veracidad de este relato. Aunque hay registros de que Lutero envió precisamente sus 95 tesis a varios líderes eclesiásticos en forma de una carta formal, la evidencia histórica directa de que las clavó en la puerta de la iglesia es limitada y en gran medida anecdótica. Algunos argumentan de que este relato podría haber sido amplificado o también exagerado con el tiempo para simbolizar el acto de desafío y protesta de Lutero contra las prácticas de la Iglesia Católica Romana. Mitos como este serán vistos en este nuevo encuentro luterano calvinista. Habiendo dicho esto, paso con nuestros ya conocidos expositores. Por la parte luterana tenemos a nuestro pastor y profesor Andrés San Martín Arrizaga. Por favor, profesor Andrés, presentes ante el público. Hola hermanos, hola amigos, buenas noches, gusto de saludarles nuevamente, un grato encuentro que ya me alegra estar repitiendo nuevamente. Esperamos que sí, sea de bendición y por qué no, de entretención para todos quienes participen hoy junto a nosotros. Gracias por la invitación y que Dios les bendiga. Perdón si no lo estoy interrumpiendo, creo que tengo un problema de audio, pero si le estoy interrumpiendo le pido disculpas, no lo No, estoy escuchando está ni lo bien. estoy viendo, tengo un problema de streaming acá. Pero bueno, gracias por la presentación, si es que ese fue el caso. Tenemos Sí. por la parte luterana a nuestro profesor y pastor, calvinista, profesor y pastor Esteban Vázquez Cofré. Por favor, profesor Esteban, preséntese. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar otra vez dando la posibilidad de este coloquio. Pero no es un debate, es un coloquio con el profesor luterano y tal como él lo señaló, esperamos que sea una parte no solo educativa, sino también entretenida. Yo creo que van a haber varias cosas entretenidas, varias curiosidades que ustedes no sabían, van a ir conociéndolas, van a aparecer elementos históricos, elementos teológicos que nos van a servir mucho. Gracias por estar ahí, por estar en este en vivo. Que el Señor haga de este encuentro, de este diálogo, de este conversatorio, una herramienta para su gloria y para la edificación de la fe de la Iglesia. Muy bien, gracias pastor por esta presentación. Muy bien, a la gente que nos está viendo le voy a decir los temas que se van a tratar o los mitos que se van a desmentir y la estructura del programa. Serán 2 mitos por cada confesión. La luterana tendrá que desmentir, en este caso el profesor Andrés, si Lutero era un déspota o no. También tendrá que ver el mito si Lutero era un racista antijudío, que también existe este mito. Y por el lado calvinista, abordaremos el mito si el calvinismo niega o no el libre albedrío, que lo niega, mejor dicho, el mito es que el calvinismo niega el libre albedrío, y también que el calvinismo hace innecesaria la evangelización. Estos son los mitos luteranos y calvinistas que abordaremos el día de hoy. La estructura es la siguiente. Como les dije, son 2 y 2 mitos, pero será de forma intercalada. Primero será el pastor luterano, profesor luterano, sus 15 minutos esta vez. Luego seguirá el profesor calvinista, 15 minutos también, y volveremos al luterano
y pasaremos al calvinista. Para finalizar, por supuesto, con la infaltable ronda de preguntas que será hecha por ustedes y que serán respondidas por nuestros expositores. Muy bien, esperando que todo esté claro, que se esté escuchando y oyendo muy bien, que se esté oyendo bien y viendo bien también, pasamos con el profesor luterano Andrés San Martín. Por favor, la pantalla es suya cuando quiera. Ok, gracias. Buenas noches nuevamente. A ver, es una acusación bastante recurrente a cualquier líder que haya o ejerce algún tipo de liderazgo férreo, firme, acusársele de una suerte de dictador al estilo de cualquier líder político o de ser algún tipo de tiranuelo. Es como, ¿por qué? Porque es el tipo de falacia argumentativa más fácil de presentar. O sea, por ejemplo, es muy fácil, digamos, de decir, ok, esto es tal o cual personaje no me gusta por ser un dictador, un tirano. Pero, ¿qué es lo que define y convierte a un tirano? O el hecho de que alguien haya sido, digamos, nombrado, comillas, democráticamente, lo convierte necesariamente en un demócrata. Si fuese así, tal fuese el caso, entonces tendríamos a Adolf Hitler que tomarlo por un demócrata, a Mussolini también. Ambos pasaron a través de las urnas, ambos tuvieron cargos de representación popular, elegidos me refiero, no. Y por lo tanto, volviendo a esa falacia domine, o sea, en el fondo es atacar a la persona en sí misma más que a su pensamiento, más que a su actuar real, digamos. Y por lo tanto, insisto, porque ¿qué tanto se puede argumentar, qué tanto se puede decidir o decir al respecto? No, es algo, la gente en este tipo de mitos, tanto los que se han mencionado de la parte luterana, así como de la calvinista, siempre corremos el peligro o tenemos el problema, perdón, de que tenemos una suerte de enemigo al estilo de, como suele decir, el que pega primero pega dos veces, porque el trabajo de desmitificar este tipo de, no solo de mitos, y yo creo que a veces son comentarios malintencionados y parten desde ahí, es un trabajo bastante escabroso, bastante complicado. Y bueno, a ver, además que también en el caso de la acusación respecto de que Lutero fue un déspota, una especie de tirano, solemos hacer ese tipo de comparaciones en relación a cómo ve a la cosmovisión cristiana del mundo moderno. No en vista de cómo era la cosmovisión de un alemán, en este caso sajón, en el siglo XVI. Son maneras distintas de enfrentar el mundo en todo aspecto tanto religioso como civil, político, económico, etc. O sea, ninguna de las bases fundamentales que había en la sociedad de aquella época se mantienen hasta el día de hoy. Por lo tanto, tratar de comparar la realidad tanto luterana como calvinista a la luz del siglo XVI con lo que vivimos hoy, o desde el siglo XX en adelante, incluso antes, el 19, parte del 19, es bastante, digamos, en parte injusto y también, insisto, en muchos casos, creo yo, derechamente malintencionado. Por ejemplo, pensé, o sea, ¿qué te convierte hoy en día en alguien que no sea un tirano, un dictador? Normalmente se asocia con la palabra democracia. Y me dirán, bueno, ¿Lutero acaso pasó por algún tipo de urna, alguna elección popular? En general no, evidentemente. Pero cuando el concepto de democracia comenzó a existir así como lo entiende usted y yo, la llamada democracia representativa, no existió sino hasta el 4 de julio de 1776, o sea, con Lutero más de 230 años muerto. No es un no es un detalle menor. Por lo tanto, no es que en este caso Lutero y sus seguidores malvadamente hayan decidido tener algún tipo de dominio férreo sobre su gente, sino que simplemente la idea de entregar la representación de la iglesia, el orden de la iglesia, tanto en la iglesia como en el mundo civil, era una idea que simple y sencillamente era inexistente.
Algunos dirán, bueno, pero la democracia como la entendemos hoy, la democracia sana, liberal, viene desde la Grecia olímpica, pero de ninguna manera. O sea, la democracia que conocieron los famosos filósofos griegos, era una democracia bastante distinta a la que a nosotros nos gusta disfrutar. En esa democracia solamente una parte de la población tenía ciertos privilegios, entre esos el de ser parte de la vida civil, pero la mayor parte no. Ni hablar el tema de la participación femenina en la vida civil, etcétera. O sea, entonces ese tipo de comparaciones, además, son extemporáneas, anacrónicas y que están, por lo tanto, fuera de lugar. Pero que, centrándonos exclusivamente en nuestro personaje, a ver, Lutero sin duda que ejerció un fuerte y férreo dominio en los aspectos en la vida del mundo en el que le tocó desenvolverse, que no fue tan amplio tampoco, por cierto. Digamos, recordemos, la reforma con Lutero, o sea, a excepción de su viaje a Roma, pero eso fue siendo católico aún, las veces que viajó a Marburgo para debatir con Zwingli, podríamos decir que no estuvo más de 500 metros lejos del lugar en donde nació. De hecho, por contingencias de la vida eclesiástica de esa época, precisamente Lutero debió viajar a Eisleben en 1546, que fue el lugar en donde finalmente murió. Entonces, digamos, no había un espectro de lugares en donde podía ejercer ese supuesto dominio tan malvado del cual se nos suele acusar a los seguidores de Lutero. Pero esa acusación tiene un par de fuentes que son un tanto debatibles. Uno, que Lutero, tuvo de puño y letra todo lo que tiene que ver con las confesiones luteranas. Como que básicamente los luteranos creyeron exclusivamente lo que Lutero enseñó. O que si algo no pasaba por el visto bueno de Lutero, eso no tenía ningún tipo de consenso. Absolutamente esa afirmación es falsa. Como lo recordarán en algunas de las charlas anteriores, el libro de Concordia de 1583, el libro que compila todas las confesiones de fe luteranas, tiene primero los 3 símbolos principales, después el catecismo menor de Lutero, por supuesto, el catecismo mayor de Lutero. Pero la primera confesión, pero recuerden, una confesión de fe fue escrita en razón precisamente de la necesidad que había de educar a la gente, no de instaurar una confesión de fe como terminó entendiéndose, sino que la primera real confesión de fe, la primera oportunidad en donde los luteranos, los llamaríamos así ahora, presentaron sus creencias, fue con la confesión de Augsburgo, en 1530, o sea, con Lutero ya 10 años de excomulgado, 9 años de haber sido proscrito por parte del imperio. Por lo tanto, no estamos hablando de un documento así, de un Lutero incipiente, sino ya de una iglesia luterana consolidada. Y precisamente estas, que son por excelencia las dos confesiones de fe luteranas, la confesión de Augsburgo y la apología de la confesión de Augsburgo, la tinta, diríamos, de Lutero no pasó por ahí. Lutero no escribió una sola coma de la confesión de Augsburgo. Me imagino, es lógico, ¿no?, que se plasmó el pensamiento de Lutero ahí, pero precisamente el que escribió curiosamente esos documentos fue alguien que los luteranos confesionales consideramos derechamente un traidor, Philippe Melanchthon. Por cierto, un gran pensador, un gran teólogo, pero, como suelo decirlo, alguien más daba a la diplomacia que al dogma. O sea, él prefería, digamos, tratar de establecer cierto tipo de moderación en el pensamiento, en la expresión de las ideas. No era, digamos, un radical como lo eran otros teólogos que lamentablemente, a causa de Melanchthon, no tuvieron la misma preponderancia. O sea, sin duda la iglesia luterana, como terminó existiendo finalmente, y esa imagen un tanto falseada del luteranismo y de sus confesiones, se la debemos a él, y a que el liderazgo del luteranismo no lo siguieron verdaderos dogmáticos luteranos como Martin Chemnitz
y otros similares. Entonces, ya el hecho, dice bastante el hecho de que si Lutero, supuestamente un tirano, ¿por qué entonces iba a aceptar de buenas a primeras, sin alegar? No se conoce ningún documento en donde Lutero haya dicho, sí, me parece, estoy en contra o soy yo el que autorizo. No, estos documentos, simplemente la palabra Lutero o la firma de Lutero no se menciona, o no se dice el doctor Lutero afirma tal y cual. Para nada. Incluso precisamente para los luteranos, digamos, más dogmáticos o evangélicos que esperan tal vez un contenido un poco más profundo, puede sorprenderles el contenido, como alguna vez alguien dijo, un tanto licuado de la Confesión de Augsburgo. No tienen en el dogma, en la fuerza de su doctrina, la misma fuerza que tienen algunas confesiones de fe calvinistas respecto de su contenido. Entonces, si en algo tan fundamental como la doctrina luterana, Lutero no fue el autor principal, de hecho, después viene el tratado sobre el poder y la primacía del Papa, o sea, la mitad aproximadamente de las confesiones de fe del libro de Concordia tuvieron la mano de Lutero. Entonces, si ese tiranuelo malvado de Martín Lutero hubiese sido eso, entonces, ¿por qué Lutero no se esmeró en que él fuera el firmante y protagonista de todo lo que se escribiera en relación con la Iglesia luterana? Pero simplemente Lutero tenía un tipo de liderazgo natural, esperable, evidente. Fue él el que inició el proceso, el que lideró, no solo lo inició, a su vez lo lideró. En realidad simplemente él encauzó un proceso de reforma, en este caso, sin que la gente lo haya exigido. ¿Por qué? Porque su liderazgo fue tan obvio, tan natural, que nadie tenía interés siquiera en discutirlo. Tal vez la parte más dura respecto en el aspecto político, donde también se tergiversa mucho la historia, es cuando los que algo saben de historia se refieren a la llamada guerra de los campesinos, o algunos, los que nos atacan, a los luteranos, hablan de la matanza de los campesinos. Y Lutero, sin duda, escribió muy duro en contra de los llamados campesinos. Pero la parte en donde se olvida es que Lutero, poder político no tuvo alguno. Lutero jamás ejerció una teocracia, él nunca tuvo ni remotamente, o sea, él recibió apoyo político. El apoyo más famoso, por supuesto, es el de Federico el Sabio de Sajonia. Pero fue un apoyo, insisto, en donde un rey, un buen rey, un sabio rey, le dio apoyo a uno de sus devotos ciudadanos. No consta ni siquiera que él haya sido un real converso al luteranismo. La verdad que no se sabe. Eso es algo que, digamos, un secreto que Federico se llevó a la tumba. Pero entonces, es cierto, Lutero escribió duro en contra de los campesinos, volviendo al punto, pero en el mismo sentido en el que usted y yo podemos tener una opinión política muy radical. Pero eso no quiere decir que usted o yo seamos, digamos, los representantes, en mi caso, si publico algo duro en contra de cierto movimiento político, no quiere decir que esté, ni siquiera hablando en nombre de mi propia iglesia, y dos, no quiere decir que yo tenga el poder suficiente para llevar a cabo mis opiniones y plasmarlas e imponerlas. Entonces, es cierto, esa llamada revolución campesina, la parte en donde se olvida precisamente es esa palabra que acabo de mencionar, revolución, en donde los campesinos que primero querían a Lutero como un líder y reformador, precisamente se encontraron, y eso lo criticaron duramente en Lutero, que creían que Lutero era un reformador timorato, que Lutero ellos esperaban una especie de revolucionario, tal vez diríamos hoy en día en el siglo XX en adelante, un guerrillero, cosa que Lutero no era. Insisto, no estoy diciendo que Lutero haya andado preguntando persona a persona todas sus decisiones. Evidentemente no lo hizo. Ejerció un fuerte dominio sobre su iglesia, pero va lo que llamaríamos hoy un liderazgo natural. Y claro, insisto, en este polémico caso de los campesinos, sin duda, Lutero escribió duro en contra de ellos la llamada Guerra de los Campesinos, que fue una subversión armada muy sangrienta, en donde los campesinos, lugar donde entraban, lo quemaban absolutamente todo, sin excepción.
insisto, simplemente el poder político de aquel entonces aplacó esta revolución, pero no por orden de Lutero. Simplemente Lutero estaba en parte de acuerdo con que la revolución debía ser detenida, porque, insisto, fue una revolución, no fue un intento de reforma, un intento de independencia, no, fue algo sanguinario, las calles corrían por las ciudades alemanas de aquel entonces, no fue, digamos, un proceso evangelizador como prácticamente que aquellos campesinos fueran la versión luterana de Menno Simons, para nada, no, en efecto fue una revolución. Por lo tanto, insisto, eso es más que una acusación ad hominem, no, como lo dice el título de nuestra conferencia, un mito en torno a Lutero que uno está basado o en la ignorancia o, a mi opinión, en muchos casos, simplemente en la mala intención. Y tratar de enlodar lo más fácil, insisto, que es la imagen de algún personaje, en este caso Lutero. Por lo tanto, no cabe, digamos, espacio para considerar a Lutero un tirano. Era alguien de convicciones firmes, eso no les quepa duda. Las defendió con firmeza y a buena hora que lo hizo, como lo haríamos tal vez cualquiera de nosotros. Pero de ahí a convertirlo, como se suele decir en el mundo evangélico, los mismos que después salen el 31 de octubre en la llamada Marcha para Jesús acá en Chile, digamos, los mismos que se refieren a Lutero como un tirano, pues bueno, ahí andan marchando en nombre de una fecha que sucedió, lleva a cabo supuestamente por un tirano. Así que, insisto, no hay lugar para considerar a Lutero un tirano en el sentido en el que se le trata de presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andrés. Bueno, aprovecho de pedir disculpas que al principio creo que no me escuchaba muy bien, tenía una mala señal, pero ya reparamos todos eso. Ese fue el profesor Andrés con el primer mito, que es que se dice que Lutero era un déspota. Ahora pasamos con el mito calvinista, y este es que el calvinismo niega directamente el libre albedrío. Por favor, profesor Esteban Vázquez, ¿es verdad eso, no? No, no es verdad. No es verdad. No es verdad. Bueno, parto contándoles que cuando yo me inicio, a ver, yo lo he dicho varias veces, mi conversión parte con una revista de la década del 80 que se llamaba Pregonero de Justicia. Y Pregonero de Justicia estaba fuertemente influenciado por luteranos. Yo parto mi conversión con la doctrina de la justificación por la fe, específicamente la justicia imputada de Cristo. Y en mi ciudad de Linares no habían congregaciones luteranas, por lo tanto, durante un tiempo largo estuve dando vuelta entre los bautistas y fui a parar después a las asambleas de Dios. Y por último, ya me conecto con un libro que me había dejado mi profesor Waldo Mesa, que se llamaba Teología Sistemática de Luis Berkhoff, la antigua versión, ese libro negro que le llamaban la Biblia de los presbiterianos. Y leyendo ese libro, mi profesor lo había dejado, me lo regaló en realidad, me encontré con la doctrina calvinista y me busqué una congregación presbiteriana de donde fui miembro posteriormente. Durante muchos años de mi vida cristiana, dentro de la denominación presbiteriana, yo pensé que Calvino negaba el libre albedrío. Eso pensé que era la doctrina correcta, se negaba el libre albedrío, pero no es verdad. No es cierto. Con el tiempo me fui dando cuenta de que yo estaba en un error. Voy a leer algo de Juan Calvino, de la institución de la religión cristiana. Dice lo siguiente sobre el libre albedrío. Se dice que el hombre tiene libre albedrío no porque sea libre para elegir lo bueno o lo malo, sino porque el mal que hace lo hace voluntariamente y no por coacción. Esto es verdad. Pero ¿para qué atribuir un título tan arrogante a una cosa tan insignificante? Si de hecho consideramos cuál es el deseo natural del bien en el hombre, veremos que es el mismo que tienen las bestias. No escoge lo que es verdaderamente bueno para él, según la excelencia de su naturaleza inmortal y el dictado de su corazón para ir en su seguimiento, sino que contra toda razón y consejo sigue como una bestia la inclinación natural. No hay fuerza suficiente para elegir las cosas divinas. Por eso, tanto el hacer como el querer son un don del Dios al hombre, Filipenses 3:13,
Estas son palabras que escribe Calvino en su gran obra de la institución cristiana. Bueno, al observar aquí lo que Calvino dice, es evidente que las palabras de Calvino no niegan el libre albedrío. ¿Por qué? Porque reconoce que el mal que el hombre hace, lo hace voluntariamente. Lo dice ahí. Sino porque el mal que hace, lo hace voluntariamente y no por coacción. Esto es verdad, dice Calvino. Y está señalando a algunos padres de la iglesia, entre esos a Agustín de Hipona. Entonces, Calvino, en su propia institución, reconoce que el hombre, el mal que hace, lo hace voluntariamente. Y que cuando escoge, dice, cuando el hombre escoge, no escoge lo que conviene. Ya, eso está mal, no escoge lo que conviene, pero el punto en cuestión es que el hombre escoge, ¿ya? Y eso forma parte del arbitrio, del libre arbitrio. Entonces, en lugar de decir que Calvino negaba la facultad del libre albedrío, se debiese decir que Calvino negaba la capacidad, pues el hombre no tiene capacidad para elegir la fuerza para realizar las cosas divinas. Entonces, lo dice, no hay fuerza suficiente para elegir las cosas divinas. Y eso, en estas palabras, Calvino, no niega el libre albedrío. Lo que sí se tiene que entender, ya que sí se entendía libertad por capacidad, o mejor dicho, en ese tiempo algunos creían que el hombre tenía la capacidad, por la potencia de su sola libertad, de hacer las cosas que Dios demandaba, entre eso la conversión. Calvino decía que eso era un absurdo y que entender capacidad como sinónimo de libertad era un desatino. Por eso va a decir Calvino, ¿para qué atribuir un título tan arrogante, una cosa tan insignificante? Pero no está hablando en el libre albedrío en el sentido que lo entendemos hoy, sino en el sentido que algunos hablaban del libre albedrío como capacidad. Y lo que Calvino va a negar es precisamente la capacidad. Pero no niega el libre arbitrio porque dice que el mal que el hombre hace lo hace voluntariamente y no por coacción. Esto es verdad, dice Calvino. ¿Ya? Segundo, dice que el hombre no escoge lo que es verdaderamente bueno para él. ¿Ya? Pero no es que no escoge y no escoge, sino que no escoge lo bueno, pero termina escogiendo lo que es malo. Dice que es como un bruto el hombre, como un animal, como una bestia, que no se puede entender porque pudiendo este hombre, según la excelencia de su naturaleza inmortal, y el dictado de su corazón, ir en seguimiento de cosas mejores, contra toda la razón y todo consejo, dice que actúa como una bestia. No hay fuerza suficiente para elegir las cosas divinas. Entonces, entiéndase muy bien. Calvino no niega el libre albedrío, niega la capacidad, y que se confunda la capacidad como libre albedrío. El principal documento de exposición calvinista, amigos, es la Confesión de Fe de Westminster, y el capítulo 9 está dedicado a la cuestión del libre albedrío. Tengo aquí la Confesión de Fe de Westminster, que es comentada por Archibald Alexander Hodge. Y el capítulo 9 tiene por título el libre albedrío. Voy a leer las secciones que nos interesan para desmentir este mito de que los calvinistas no creen en el libre albedrío. Sección 1 del capítulo 11 del libre albedrío. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal por ninguna necesidad absoluta de la naturaleza. Sección 2. El hombre, en su estado de inocencia, tenía libertad y poder para querer hacer lo que es bueno y agradable a Dios, pero era mudable y podía caer de dicho estado. 3. El hombre, por su caída a un estado de pecado, perdió completamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. Así es que, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Inciso 4. Cuando Dios convierte a un pecador y le pone en el estado de gracia, le libera de su estado de servidumbre natural bajo el pecado
y por su gracia solamente lo capacita para querer y obrar libremente lo que es bueno en lo espiritual. Sin embargo, por razón de la corrupción que aún queda, el converso no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino también lo que es malo. Inciso 5. El libre albedrío del hombre será perfecto e inmutablemente libre para querer tan solo lo que es bueno únicamente en el estado de gloria. Todo calvinista, al leer esta declaración confesional tan famosa, se va a dar cuenta que los calvinistas no niegan el libre albedrío. ¿Ya? No niegan el libre albedrío. Y lo que voy a indicar en el comentario que hace Alexander Hodge, también algunas cositas que me interesa que vaya quedando claro. Dice Alexander Hodge que por la consideración de que mientras nosotros tenemos la conciencia de que en cada acto deliberado de elección podíamos determinarnos a elegir lo contrario, es decir, todos sabemos que, por ejemplo, yo como pastor, cuando hago un examen de mi trabajo pastoral, reconozco que yo podría haber hecho las cosas de mejor manera, que en muchas cosas he pecado, y no he pecado por un determinismo, sino que he pecado de mí mismo, he cometido pecados serios, ministeriales, como todos los pastores cometemos pecados serios, de ignorancia, por ejemplo, de manipular el ministerio, ¿ya? Y esos son pecados que he cometido yo. Y yo reconozco mi responsabilidad que tengo en esos pecados. Entonces, cuando yo hago una deliberación de mí mismo, yo me doy cuenta que frente a determinaciones, yo podría haber elegido distinto. No obstante, aunque las circunstancias externas ya fueron como fueron, o hayan sido como hayan sido, siempre uno siente que la elección fue determinada libremente por las apreciaciones que yo tenía en ese momento. Yo cometo pecados de pastor, pero me voy dando cuenta en la medida que maduro como pastor. Y seguramente mis apreciaciones, ahora que ya voy camino a los 60, de mi pastorado a los 30 años, estaba lleno de muchos errores. Y estoy consciente de que elegí mal, estoy consciente de que sentí mal, estoy consciente de que creí mal, estoy consciente que pensé mal, por lo tanto elegí mal. ¿Por qué? Porque el hombre escoge libremente lo que quiere escoger. Si escogiera de otro modo no sería libre. Entonces todo hombre mantiene su libertad, pero esta libertad no es como piensan los arminianos, que el arbitrio, la voluntad del hombre puede actuar por sí sola, independiente de las otras facultades del alma. En ese sentido se quiere decir que el hombre es libre de las otras facultades del alma. Imposible. El libre arbitrio no es libre de las otras facultades del alma, aunque las decisiones que se toman libremente, pero en consideración con las otras facultades. Es claro que si la voluntad humana decidiera, en un caso dado, en oposición a todas las apreciaciones de la razón y a todos los deseos del alma, ya sería extraño. Por más libre que fuera la voluntad, no por esto dejaría el hombre de ser un esclavo despreciable del poder irracional e inmoral de la misma. Es decir, mi arbitrio está contaminado por el pecado. Por lo tanto, el arbitrio nunca está libre del pecado, pero la acción es libre. Es libre, corrompidamente libre, por una razón contaminada, por una voluntad corrompida, por una emocionalidad corrompida. Y este juez que toma las decisiones finales, este arbitrio que va a tomar las decisiones finales, las toma después de haber consultado con las otras facultades del alma. Por lo tanto, no es verdad que el libre albedrío es libre de las otras facultades, que las otras se corrompieron, pero el libre arbitrio se mantuvo puro. No, el libre arbitrio se contaminó. Y las decisiones libres que se toman de manera equivocada porque la razón está equivocada, la razón está cegada, la emocionalidad se encuentra también descarriada.
Entonces, si el alma humana tuviera la facultad de obrar independientemente de toda condición interna e intelectual y del estado de los afectos, las acciones no podrían ser previstas ni gobernadas ni siquiera por Dios ni influenciadas por los hombres, puesto que el ejercicio de tal poder de volición sería enteramente fortuito, no se sabría cómo va a actuar el sujeto si fuera en ese nivel de libertad. El asunto es que la facultad del libre albedrío es la decisión final que se toma en conjunto con todas las otras facultades del alma. Se toma libremente, claro, pero no se toma libre de las otras facultades del alma. Para que los arminianos, que dicen que el libre albedrío se mantuvo intacto y no caído, aunque los otros aspectos del alma estaban caídos, el libre arbitrio no, eso es un error, porque el libre arbitrio no actúa en separación de las otras facultades del alma. Bien, ahora, con respecto a si se entiende por libertad como capacidad, como supuestamente se creía, y que Calvino va a decir, esto es algo, creer así es una cuestión tonta, arrogante e insignificante. Aunque el hombre escoge, dice Calvino, el problema es que ese hombre que escoge, esa voluntad, no tiene poder suficiente para elegir las cosas divinas. Elige, pero elige mal, pero elige. Y en ese sentido, el libre arbitrio está libre, pero caído al mismo tiempo. Es como el simul justus peccator que decía Calvino del hombre, ¿no es cierto? Definición de un cristiano simultáneamente justo y pecador. El libre arbitrio es simultáneamente libre y esclavo. Esclavo de las otras facultades que están esclavas del pecado, por lo tanto el libre arbitrio también está esclavo, pero es libre en el sentido de que actúa no por coacción ni por obligación, sino que actúa libremente, pero actúa mal, actúa errado. Por eso el pecado significa errar el blanco. El arbitrio nuestro siempre erra el blanco. Entonces, indica la Confesión de Fe de Westminster, el hombre por su caída a un estado de pecado perdió completamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. Entonces hay que distinguir, ya cuando decimos que el hombre es libre, hay que distinguir entre que el hombre, si bien es un agente libre, capaz de decidirse según sus deseos predominantes, y eso es lo que hace todo hombre, todo ser humano, se decide según sus deseos predominantes, por lo tanto es libre la decisión que toma, y aunque tiene la capacidad de determinar entre un asunto y otro, lo que el hombre no tiene bajo ningún aspecto es la capacidad, ¿ya? La condición moral del hombre determinada por el pecado hace que las voliciones del hombre también sean pecaminosas. La incapacidad es la falta de poder total y absoluta para elegir en contra de este arbitrio caído. El hombre no puede convertirse por sí mismo, no puede amar a Dios. Lo que sí hace libremente es mantenerse en la oscuridad, en la irreverencia, en la insolencia y en la enemistad con Dios. Entonces, libertad tiene, siempre la ha tenido el hombre. Capacidad para dejar de pecar, para convertirse, no la tiene. Entonces, no negamos el libre albedrío, negamos la capacidad de la voluntad para dirigirse de manera distinta a la naturaleza que ésta tiene, que es pecadora y caída. Por lo tanto, es un mito cuando se dice que el calvinismo niega el libre albedrío. Lo que el calvinismo niega es a aquellos que sostienen, como los arminianos, que el hombre mantiene la capacidad para convertirse, para santificarse, para amar al prójimo, para amar a Dios. Ese es un error grave. El hombre no tiene esa capacidad. Tiene una libertad esclava del pecado, pero es libre al final en la decisión que este hombre toma. No es obligado a pecar. Muy bien. Gracias, profesor Esteban. Esa fue entonces la respuesta ante el mito si si Calvino negaba, o el calvinismo niega el libre albedrío. Ahora sí vamos con el luterano. Vamos con el profesor Andrés, que ahora va a desmentir, hablarnos sobre el mito si Lutero era un racista antijudío. Eso era lo que comenta hoy en día, y muchas veces los católicos romanos se refieren así al Lutero como para
hablar mal de él. Profesor, ¿era así o no? ¿Es así o era así? Ok, gracias. Bueno, a ver. Evidentemente, la respuesta en simple es no. A ver, lo que pasa es que todas estas cosas también hay que analizarlas en su verdadero contexto, no simplemente con el membrete, digamos, que se le suele dar. Por ejemplo, ¿por qué se acusa a Lutero de racista o de un antijudío? A ver, si yo le preguntara a cualquier cristiano evangélico, de la confesión que sea, eh, ¿usted quisiera que, aunque hay algunos, por cierto, que lamentablemente me responderían que no, ¿usted quisiera que los judíos desaparecieran como religión y todos se hicieran cristianos, ya sea protestantes, católicos? Me imagino que el anhelo de cualquier creyente, cristiano en este caso, es que todo todo ser humano, judío o no, se vuelve a Cristo. Es cierto, tenemos algunos fanáticos radicales que creen que el judío puede encontrar la salvación y la vida eterna a través del judaísmo, como una especie de manera anexa de obtener la salvación o de recibir la salvación. Una verdadera aberración, pero que lamentablemente existe y que no es poco popular ese pensamiento. Pero bueno, todo esto en el fondo se resume en un documento que ciertamente es bastante polémico, llamado en castellano Sobre los judíos y sus mentiras. A ver, nuevamente, creo o debería cualquier cristiano creer que, que el judaísmo como religión o la iglesia o la religión judía eh, está llena de mentiras. Por supuesto. O sea, una religión que me dice que Cristo es solamente un personaje más, y que no es el Mesías, no es el Salvador, no es Dios hecho hombre, que me niega todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo he de considerar una religión, un sistema de creencias, como quiera llamarlo, que está plagado de mentiras? O sea, no es algo que resista o no debiera resistir mayor análisis. No tendría por qué, digamos, siquiera ser un tema de discusión para un cristiano, más aún un cristiano protestante. Y claro, se toman de ese texto, pero curiosamente, solamente del título de ese documento, Los judíos y sus mentiras. Pero, en primer lugar, cualquier persona hispanoparlante que no hable alemán o latín, ni siquiera inglés, que les diga que sí, que leyó ese libro de Lutero tan malvado, donde se dice cosas tan horribles dirigidas hacia el mundo judío, le está mintiendo. ¿Por qué? O tal vez está equivocado en su planteamiento, para ser un poco más generosos. ¿Por qué? Porque ese documento jamás se ha traducido realmente en su totalidad o de manera correcta al castellano. Eso algunos dirán, bueno, pero es que sí, tal vez alguien hizo un trabajo particular y tradujo ese documento al castellano. No hay ninguna constatación de que ese documento, algún teólogo, algún lingüista, algún traductor haya hecho ese trabajo con la intención de realmente dar a conocer el pensamiento de Lutero al respecto del mundo judío. Y por lo demás, bien sabemos, una cosa es la raza judía, que es cuando Lutero habla de los judíos, sin duda no habla de la raza judía, digamos, de los hijos de Abraham, los hijos de la carne de Abraham, sino habla de la religión judía. Entonces, insisto, ese documento, además de que no está traducido, insisto, precisamente preparando para esta charla, estuve averiguando en internet si estos últimos años se había traducido dicho documento al inglés, y no hay ninguna, digamos, traducción que haya llevado, digamos, a papel, a tinta, a una edición de alguna editorial confiable, ni siquiera, insisto, al inglés. Y algo que nos dice bastante, uno, es el hecho de que ese documento fue escrito por Martín Lutero en 1545, o sea, a menos de un año de su muerte. Nunca lo difundió.
tal vez a su círculo más cercano, pero nunca lo hizo público, nunca lo hizo con la intención de que ese documento fuera leído en las iglesias o ni mucho menos parte de nuestras confesiones. Y en el caso del castellano, ese documento apareció hace aproximadamente unos 20 años. ¿Dónde? En una página que gracias a Dios ya no existe, una página que no era, digamos, ni siquiera pro-católica, era derechamente anti-evangélica. Y precisamente allí aparecía supuestamente el supuesto documento. Se podrán imaginar, estimados amigos, que nada que escriba un católico, un católico que se precie de tal, no va a estar precisamente pensando en mantener la honra de la heresiarca de Lutero, ¿no cree usted? Insisto, bueno, hace un par de minutos nomás revisé si esa página existía y gracias a Dios no lo existe. Y además que ese documento está supuestamente lleno de frases bastante grandilocuentes antijudías, pero que son absolutamente ilógicas. Así como nos mencionaba nuestro hermano al principio de la charla, lo del supuesto martillazo de las 95 tesis en Wittenberg, en este caso se mencionan muchas frases que son derechamente imposibles de considerar reales. Por ejemplo, dice que Lutero habría llamado a quemar las sinagogas y las escuelas judías, obviamente de Alemania. Estamos hablando del 1500, de la época de la raza judía, perdón, que ha sido tristemente perseguida en todos lados, en todo momento en que han existido. ¿Ustedes acaso creen que usted podía caminar por una calle en Wittenberg o en cualquier ciudad de Sajonia, en Leipzig, que era un centro más cultural, más que Wittenberg, de hecho, iba a encontrar la frase Juden Synagogen? Por supuesto que no. O sea, con lo perseguidos que estaban siendo los judíos, o no necesariamente perseguidos, pero sí discriminados, hasta escondían hasta sus apellidos, o también las escuelas. De nuevo, ¿creen ustedes acaso que iban a caminar por las calles alemanas, cualquiera que ésta fuese, iban a encontrar la frase Deutsch Judenschule? Por supuesto que no. Por lo tanto, difícilmente Lutero o cualquier, incluso católico, iba a poder decir, ok, vamos y quememos las escuelas judías. ¿Por qué? Porque simplemente de manera pública no existían. Tal vez haya habido alguna... De hecho, los judíos, donde hacían su vida un poco más, con algo más de esparcimiento, incluso hasta entrado el siglo XX, hasta que vino el tristemente famoso Holocausto, algo que le jugó bastante en contra, en los famosos guetos. Ahí precisamente, ¿qué hacían los judíos? Se encerraban, vivían, comerciaban solamente entre ellos, tenían hijos, o se casaban y tenían hijos solamente entre ellos. No vivían una vida pública en su calidad de judíos. Uno se imagina que andaban prácticamente acá en la solapa de o en alguna parte colgando la mal llamada estrella de David, que dicho sea de paso está lejos de ser un símbolo originado por David o por el judaísmo bíblico, es un símbolo incluso que tiene menos de 300 años. Pero de ninguna manera Lutero, digamos, habría tenido motivo para decir ese tipo de frases así, insisto, tan racistas. Lutero, claro, atacó al judaísmo, pero en el mismo sentido en el que atacó al catolicismo. No en el sentido de que quería que masacraran cruelmente a todos los judíos o a todos los católicos. Obviamente Lutero quería que desapareciera el sistema de doctrina católico romano, pero no se trataba de querer exterminar Himmler con la gente en Auschwitz o Joseph Stalin con la gran hambruna ucraniana. No, simplemente quería que esa gente que era que estaba en contra de la fe protestante llegara a Cristo y conociera a Cristo verdaderamente. Ahora bien, ¿por qué se hace este salto? ¿Por qué? Porque viene el polémico caso del nazismo alemán, con todos los horrores que bien no es necesario ni siquiera extendernos en ellos. Pero evidentemente, ¿en qué coincidía el nazismo con el luteranismo? Uno, que surgió en Alemania. Dos, que la población alemana era mayoritariamente luterana, pero un luteranismo ya, insisto, bastante licuado. Pero, a ver, el gran ideólogo, para empezar, Hitler era católico. Nominal, por cierto, no vamos a mentir y poco menos decir que andaba con un rosario en la mano o un crucifijo en la otra. No, era simplemente un católico nominal.
Y dos, el gran ideólogo del nacionalsocialismo, que no fue Hitler, por cierto. De hecho, alguien que pasó bastante escondido, llamado Alfred Rosenberg, curiosamente judío, es algo bastante sorprendente. Buena parte del gabinete de Hitler estaba lleno de gente de raza judía. Rosenberg era ateo. De hecho, él consideraba que el cristianismo, con Lutero incluido, él lo menciona en sus textos, que tristemente existen en castellano, están divulgados en castellano, consideraba que el cristianismo era un enemigo de la verdadera pureza de la raza alemana. ¿Por qué? Porque precisamente conceptos como el amor, evidentemente tan normales en el cristianismo, eran inconcebibles en el cristianismo, en el nacionalsocialismo. Digamos, del gabinete de los... no había ninguno que podría, digamos así, un devoto luterano, o ni siquiera devoto evangélico. Es más, ¿creen ustedes que alguien se salvó de los campos de concentración porque decía, no, cuidado, yo soy un seguidor del persecutor de judíos llamado Martín Lutero? No, se iba derecho a los campos de concentración y punto. Simplemente cualquier persona que era disidente corría la misma suerte, da igual si es que eran luteranos o no. Por cierto, hubo una iglesia luterana o evangélica que unió la iglesia tanto calvinista como luterana y la unida, la tristemente existente, que existió tristemente una gran vergüenza para el cristianismo, llamada la Deutsche Christliche Kirche, la Iglesia de los Cristianos Alemanes, encabezada por el obispo luterano Ludwig Müller. Pero, claro, ellos sin duda encabezaron un comillas, cristianismo alemán, derechamente nazi, pero fue un invento apenas del 1933, no es algo, digamos, que haya sido la tónica del luteranismo ni siquiera en la época imperial, desde 1871 en adelante. Entonces, si seguimos con los grandes personajes del nazismo alemán, ya que supuestamente Lutero fue casi un precursor del antijudaísmo propio del nazismo, insisto, Rosenberg, ateo, Kaltenbrunner, uno de los altos mandos de las SS, católico, Rudolf Hess, el lugarteniente de Hitler, católico devoto, incluso de hecho era jesuita, igual que su santidad el Papa Francisco. Me gustaría que algún católico me hablara al respecto. Heinrich Himmler, el verdadero tirano, el criminal de de Himmler, el que organizó todo el sistema de masacre en contra de los judíos, católico también devoto. Arthur Seyss-Inquart, otro también, el gobernador de Países Bajos, católico devoto, practicante, confeso. A él sí lo podemos encontrar ahí con imágenes con el catecismo católico, por cierto. O sea, literalmente de los altos mandos judíos, nazis, ninguno era alguien que pudiéramos caracterizar como un devoto evangélico o ni siquiera un devoto luterano. De ninguna manera. Por lo tanto, malamente podríamos decir que realmente hubo una influencia luterana o de Lutero, ni mucho menos de las confesiones. O sea, ¿ustedes creen que un solo nazi tuvo alguna vez un libro de Concordia en la mano? Por supuesto que no. Entonces, eso insisto nuevamente, o sea, ¿qué argumento, digamos, más fuerte en contra de Lutero, después de que sucedió lo tristemente conocido en el Holocausto judío, que tildarlo de un pre-nazi o un filo-nazi? Insisto, evidentemente es un ataque nuevamente ad hominem absolutamente injustificado, que solamente ahí sí creo que apela a la bajeza de muchos cristianos evangélicos que, insisto, no sé, en una cuestión visceral en contra de Lutero, pretenden encontrarle en él tintes de ser insisto, prácticamente que andaba con su túnica y con una esvástica en la mano. Evidentemente que no hay ninguna manera de pensar que eso haya sido así. ¿Fue duro en contra de los judíos? Sí, por supuesto, pero de la religión judía, en el mismo sentido en que, como lo decía, criticaba al Vaticano. No se trataba de exterminarlos, de matarlos a todos cruelmente, sino que ojalá, cosa que tristemente no sucedió, se convirtieran al cristianismo.
Es más, uno de los documentos de Lutero, que curiosamente no es conocido, esta gente que habla de Lutero como el racista, escribió un libro que se llamaba Jesús fue judío. Y sí lo escribió en alemán, sí tuvo difusión en la Alemania de la época de Lutero, pero que lamentablemente, insisto, por la mala intención, ni siquiera diría ignorancia, porque evidentemente tildar a alguien de nazi es evidentemente pensado en atacarlo como persona, más allá de su pensamiento real. No puede haber un margen de error a ninguna persona. O sea, si a usted le dicen nazi por el motivo que sea, no hay ninguna buena intención tras de eso, sino tratar de un concepto, disculpen que me extienda, un concepto que precisamente en alemán es bastante más claro, Sprache-Argument, algo así, como un argumento que, insisto, trata de cancelarte a ti como persona. Como por ejemplo, decir, tú eres un nazi, por lo tanto, ¿qué es lo que puedes hacer al respecto? No tienes nada que hacer, no puedes hablar nada, ¿por qué? Porque simplemente eres un nazi. Entonces, por lo tanto, insisto, malamente se puede acusar a Hitler, a Lutero de ser un nazi, no solo por sus textos, sino, como lo decía, por la nula influencia que tuvo el pensamiento de Lutero en el nacionalsocialismo tan tristemente conocido. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andrés. Muy bien, entonces con eso ya el profesor Andrés ha respondido, ha hablado sobre los dos mitos luteranos, que el primero fue si Lutero era un déspota, y este que acaba de hablar que Lutero era un racista antijudío. Ahora damos paso al profesor Esteban, que va a hablar sobre desmentir el mito de si el calvinismo hace innecesaria la evangelización. Antes de que comience, Pastor Esteban, quería recordar a las personas que nos están viendo, por favor, que hagan preguntas, que hagan los comentarios, pero que tengan que ver exclusivamente con los temas o que sean derivados de estos temas. Muy bien, Pastor, haciendo este recordatorio ya, por favor, comience, tiene sus 15 minutos. Gracias, Marco. El calvinismo, porque este sería el punto, ¿no es cierto? El calvinismo con la doctrina de la predestinación hace innecesaria la evangelización. Bueno, ese es un mito. ¿Ya? Que digan que el calvinista sostiene que las personas se van a hacer salvo, siempre salvo, y resueltamente salvo, se le predique o no se le predique, es porque no comprende el calvinismo. No comprende las posturas que planteó Calvino o el desarrollo de la doctrina calvinista. Tengo en mis manos nuevamente la Confesión de Fe de Westminster, que es la principal confesión calvinista que se ha escrito en la historia. Y en el capítulo 3 del decreto divino, en la sección 6 dice lo siguiente: la fe calvinista o la doctrina calvinista. Así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito libre y eterno de su voluntad, ha preordenado también los medios para ello. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, y en debido tiempo eficazmente llamados a la fe en Cristo por el Espíritu Santo. Son justificados, adoptados, santificados, guardados por su poder, por medio de la fe, para salvación. Nadie más será redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Esta sección de la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 3, sección 6, aclara que nosotros, si bien creemos que Dios ha elegido a algunos para ser salvos, también el Señor ha preordenado los medios de cómo esta persona va a ser salva. ¿Ya? El decreto eterno de Dios tiene establecido todo cuanto vaya a suceder. No hay nada al azar. Nada sucede por una libertad que Dios no la tenga totalmente controlada y gobernada. No. Y la salvación no es que la gente se va a salvar sencillamente porque fue decretado que fuera salvo, y aunque sea un incrédulo y no experimente nunca la conversión, no sea regenerado, no crea nunca en Cristo, va a ser salvo igual. Ese es un mito, es una caricatura de la teología calvinista, porque la teología calvinista sostiene que el fin de la historia es que Dios redime,
Pero el cómo redime, ahí está el punto en cuestión. ¿Cómo redime Dios al hombre, al que ha predestinado para la salvación? Esto es como una cantidad de peces que Dios va a tomar del mar, pero también para sacarlos del mar, la cantidad exacta de peces que Él quiere sacar, va a usar una red. Bueno, la red con la que el Señor trae a sus elegidos a la salvación es la fe. Y para que la fe exista, la red con la que somos cautivados hacia Cristo, atrapados hacia la fe salvadora, eh, ganados hacia el Señor Jesucristo, es la evangelización, la predicación de la palabra, sin lugar a duda. Vuelvo a leer el inciso 6 del capítulo 3 de la confesión, el inciso 6 del artículo 3 de la Confesión de Fe de Westminster. Así como Dios, fíjense muy bien, así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, muy bien, creemos en la predestinación para salvación. De la misma manera, ya por el propósito libre y eterno de su voluntad, ha preordenado también los medios para ello. ¿Ya? El cómo esto va a acontecer, cómo este decreto eterno se va a concretar en el espacio-tiempo, en la historia de los seres humanos. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, nuestra cabeza federal, el pacto de obras, ¿no es cierto?, son redimidos por Cristo, el pacto de redención. Y en su debido tiempo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por el Espíritu Santo. Ahí está. ¿A qué somos llamados? A la conversión. El Espíritu Santo nos llama a la conversión mediante la predicación del Evangelio, o como también lo enseñaba el pastor Lutero, mediante la ley y el Evangelio. El Señor nos redime trayéndonos a la ley primeramente y luego el Evangelio. Se necesita Antiguo y Nuevo Testamento. Por lo tanto, la predicación del Evangelio no es una cuestión innecesaria que podría estar o no estar. No, es que no se puede ser redimido si no está la predicación del Evangelio, porque Dios ha decretado que el fin último, que es la salvación de los elegidos, se llevará a cabo a través de los siguientes medios. Entre esos medios está la obra de Cristo, porque Cristo tuvo que pagar toda nuestra deuda. Cristo tuvo que morir por nuestros pecados, obedecer la ley perfectamente para que fuéramos justificados, y tuvo que resucitar, ascender e interceder por nosotros. Luego, para que nosotros nos uniéramos a Cristo por medio de la fe, el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras, nos entregó el mensaje del Evangelio, y el Espíritu Santo hace que los oídos y el corazón de los que escuchen este Evangelio y que si están elegidos para la salvación se abra y acepte este mensaje, y creyendo se apropie de la riqueza que hay en Cristo Jesús. Es decir, la salvación tiene sus medios con el cual se va a concretar. Voy a leer también el capítulo 8 de la Confesión de Fe de Westminster, que trata de Cristo el mediador. Capítulo 8, la sección 8, ¿ya? Sección 8 dice: a todos aquellos para quienes Cristo alcanzó redención cierta y eficazmente, les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, revelándoles en la palabra por medio de ella los misterios de la salvación, persuadiéndoles eficazmente por su espíritu a creer y obedecer, gobernando el corazón de ellos por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su gran poder y sabiduría, y de la manera y por los caminos que están más en conformidad con su maravillosa e inescrutable dispensación. Por lo tanto, ¿cómo se aplica esta redención que Cristo ha ganado? ¿Cómo se hace nuestra? Se hace nuestra a través del llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios que nos convierte, este llamamiento eficaz que nos da arrepentimiento y fe en Jesús, es provocado por la palabra revelada por el Espíritu e iluminada por el Espíritu, de tal forma en que nuestras tinieblas son aclaradas por la luz del Señor, y así nuestra voluntad, que es esclava del pecado, es llevada por la acción del Espíritu a confiarse absolutamente en los méritos salvadores de Jesús, y abrazamos a Cristo como abrazaríamos un salvavidas lanzado al mar, en medio del mar donde estamos a punto de ahogarnos, y lo abrazamos porque lo vemos y lo apreciamos. Y luego entonces se nos dan los dones de Cristo, los dones salvíficos. Voy a ver el capítulo
10, el capítulo 10 de la Confesión de Westminster, ya que trata sobre, déjenme ver aquí, capítulo 10, el llamamiento eficaz. Sí. La sección 1 y 2 dice así: a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y a esos solamente es a quienes le place en el tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu. Esa es la evangelización, sacándolos del estado de pecado y muerte en que se hallaban por naturaleza para darles vida y salvación por Jesucristo. Esto lo hace iluminando espiritualmente su entendimiento a fin de que comprendan las cosas de Dios. De otra forma no las comprenderíamos. Quitándole el corazón de piedra y dándoles uno de carne, de tal forma en que la voluntad sea renovada, renovando sus voluntades y por su poder soberano, determinándole a hacer aquello que es bueno. Y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Sin embargo, ellos van con absoluta libertad, habiendo recibido la voluntad de hacerlo por la gracia de Dios. Este llamamiento eficaz, inciso 2, depende de la libre y especial gracia de Dios y de ninguna manera de alguna cosa prevista en el hombre, el cual en esto es enteramente pasivo hasta que, siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, adquiere la capacidad de responder a este llamamiento y de recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. Así que ningún elegido va contra su voluntad al cielo. Nadie va enojado y ¿por qué me llevan al cielo? Es un secuestro, yo quiero quedarme en el infierno. No es así, no es así. ¿Ya? Dios cambia nuestro corazón. Ahora, ¿qué instrumento ocupa el Señor para cambiar nuestro corazón y para mover nuestra voluntad hacia lo correcto? Lo que Dios usa es el evangelio, la evangelización, la palabra, la sola escritura. Así que el Espíritu opera esta obra llamada conversión, esta obra quirúrgica en la mente, en el corazón, en la voluntad, la opera con el bisturí de la palabra. Sin palabra no puede haber llamamiento eficaz. Vamos a ir al capítulo 14 de la Confesión de Westminster. Trata sobre la fe salvadora, el capítulo 14, la sección 1 de la fe salvadora. Dice así: la gracia de la fe, por la que los creyentes son puestos en capacidad de creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y se efectúa ordinariamente por el ministerio de la palabra, por el cual también y por la administración de los sacramentos y por la oración se acrecienta y se fortalece. Aquí estamos hablando de la fe salvadora, porque si bien Dios nos ha predestinado para salvación, que ese es el fin, ¿ya? Ser salvados por una elección soberana de Dios, de su propia voluntad y de su soberano amor. Esta salvación no es un secuestro de un sujeto que no quiere ir al cielo. Él va a amar a Dios, va a amar a Cristo. Pero para que eso suceda y se produzca este cambio interno, el Espíritu Santo va a usar las Sagradas Escrituras, el Evangelio. Así que quien diga que en el calvinismo es innecesaria la evangelización, es imposible. Es que sin evangelización no puede haber llamamiento eficaz. Sin evangelización no puede haber conversión, no habría ni arrepentimiento, ni tampoco fe. Voy a leer algo que escribe Louis Berkhof en su libro Sumario de Doctrina Reformada sobre el tema, el llamamiento externo. La Biblia menciona este llamamiento en varios pasajes, dice Mateo 28:19, Mateo 22:14, Lucas capítulo 14, 16 al 24. Consiste este llamamiento de Dios en la presentación y el ofrecimiento de salvación en Cristo a los pecadores, juntamente con una franca exhortación para que por medio de la fe reciban a Cristo, a fin de obtener el perdón de los pecados y la vida eterna. Esta definición contiene 3 elementos, dice. Una presentación de los hechos y las ideas del Evangelio. O sea, ¿qué contenido debe tener este llamamiento? Las ideas principales del Evangelio. Una invitación a recibir a Cristo, así que no hay problema cuando un calvinista invita a recibir a Cristo, aunque pueda parecer muy raro, Le estoy leyendo lo que dice Luis Berkhof. Tiene que haber una invitación a recibir a Cristo en fe y arrepentimiento. Y 3, tiene que haber una promesa de perdón y salvación. En eso consiste el llamamiento, la predicación del Evangelio. Fíjense que los arminianos de características pentecostales, de características carismáticas y otros arminianos
Están tan equivocados con respecto a que nosotros sustentamos que un predestinado se va a salvar aunque se le predique o no predique, porque nosotros tenemos más claro que ellos mismos que no hay redención sin la predicación. Y no solo eso, sino que tenemos muy claro qué contenido tiene que tener la predicación del Evangelio. Y en eso, gracias a Dios, los protestantes calvinistas somos expertos en la presentación del Evangelio. Y yo lo digo con todas sus letras, ¿ya? Eh, Sabemos cómo debe ir el llamamiento externo y los elementos que debe tener el llamamiento externo, si no es hablar de cualquier cosa en la evangelización. Tiene que haber una promesa de perdón. Estaba diciendo, la única forma de anticipar su cumplimiento es por medio de la verdadera fe y el arrepentimiento. El llamamiento externo es universal, en el sentido de que alcanza a todo aquello a quien el evangelio es predicado, a todos los que lo escuchen. No se limita a ninguna edad, nación o clase de seres humanos, alcanza tanto a los elegidos como a los réprobos, porque el llamamiento es para todos. La intención de este llamamiento es seria, y cuando Dios llama al pecador por medio del Evangelio, lo hace en buena fe y desea con sinceridad que éste reciba la vida eterna si tan solo se arrepiente y cree. Pero ahí volvemos al punto anterior, ¿ya? La capacidad para creer. Pero hay un llamamiento, es decir, los calvinistas sustentamos, los cristianos de teología calvinista sustentamos que aunque somos predestinados, para que esta predestinación se haga eficaz, subjetiva y concreta, es sumamente necesario la evangelización. Sin evangelización no hay fe salvadora. Si no hay fe salvadora, no hay salvación. Muchas gracias, profesor Esteban, por esa ponencia y desmintiendo ese mito. Muy bien, entonces pasamos ahora a la sección de preguntas hechas por las personas que nos estaban viendo. Muchas gracias a todos los que nos han dejado sus comentarios, sus preguntas. Gracias también a aquellas personas que dejaron sus comentarios que no tenían que ver con el tema, pero gracias también por participar. Recordar eso, que en las próximas reuniones que hagamos, en las próximas exposiciones que hagamos sobre estos mitos, por favor que tengan que ver con el tema, ¿ya? Muy bien, entonces comenzamos con el profesor Andrés, con la primera pregunta para usted. Dice así: ¿por qué se acusa a Lutero de ser un católico retocado que no se separó lo suficiente del Vaticano? No creo en el Papa, ni en su concilio, porque a menudo se contradicen a sí mismos. ¿Se imaginan a un católico romano diciendo esas frases que Lutero dijo aquel glorioso 18 de abril de 1521? Ni en el Papa ni en su concilio. O sea, todo el aparataje en una sola frase, una sola, dicha en menos de 30 segundos, Lutero echó abajo todo el aparataje administrativo de autoridad del Vaticano. Digamos, si eso no es ser un suficiente, más podría serlo. Sé que esa acusación en parte, sí, también, ¿por qué no? Mito, viene del hecho de que se mantuvo una liturgia, pero que tampoco es estrictamente la misma pero disculpen, pero, o sea, no es la misma del Vaticano. Además que esa comparación se hace en relación a la liturgia católica del siglo XX-XXI, que es fruto del Concilio Vaticano I, y en donde ya la iglesia luterana estaba plenamente consolidada, existente, que ya incluso lamentablemente había perdido buena parte de su rumbo, ya recién estaba apareciendo el luteranismo confesional como el que su servidor pertenece. O sea, literalmente la liturgia luterana es más antigua que la liturgia católica romana que hoy existe. Es más, curiosamente, en el Concilio Vaticano I, insisto, 1891, que insisto, lo que más tal vez agobia a muchos evangélicos, especialmente de la línea pentecostal, es el hecho de, comillas, ver una misa donde simplemente la diferencia es que se menciona la palabra gracia, solo la Biblia, etcétera, y que no se habla del Papa. Y ok, se mantuvieron los ropajes litúrgicos, pero ahora tienen un significado totalmente distinto. Y no mantuvimos todo el año eclesiástico que mantiene el Vaticano. Evidentemente el mes de María no está presente en nuestra liturgia. O sea, tal vez simplemente Lutero no fue un ultra radical como lo trató de ser precisamente la llamada
reforma radical. Pero eso no quiere decir que ni remotamente Lutero sea, que insisto, esa frase la he escuchado muchas veces, de que Lutero fue un reformador a medias tintas, que no se atrevió a correr demasiado al cerco. Y también por algunos temas como el tema del bautismo de infantes, pero evidentemente el significado del bautismo y de la Eucaristía, palabra que también yo sé que para muchos es chocante escucharla de un evangélico, en este caso un luterano. Insisto, el vocabulario no lo inventó el Vaticano. Por lo tanto, la palabra Eucaristía, digamos, es patrimonio lingüístico, no es una cuestión netamente, digamos, que le tengamos que deber al Vaticano. Insisto, ya con esa sola frase con la que comencé mi respuesta, insisto, ¿qué más anticatólico? O sea, en realidad, no, me corrijo. El punto es que la gente espera que Lutero haya sido un ultra anticatólico. Lutero simplemente se dedicó a dirigir la iglesia junto con sus reformadores, su círculo cercano, independiente de lo que pasara en el Vaticano. Cosa que espero porque a veces pareciera que nuestros hermanos evangélicos están más pendientes de hacer lo que no pasa en el Vaticano que de generar una identidad propia. O sea, la identidad tiene que darse tanto como persona como iglesia, en este caso, en base a lo que somos y a lo que creemos, no en base a lo que no somos. O sea, en otras palabras, como luterano confesional, seguidor de Lutero, por supuesto, ¿qué me importa lo que pase dentro de las puertas del Vaticano? Asunto de ellos. Entonces, por lo tanto, o sea, lo que pasa, insisto, en resumen, es que la gente espera ver en Lutero un anticatólico y que se separara en cada detalle, que hiciera una lista, un argumento de todo lo que tenía el Vaticano y nosotros eliminarlo. Cosa que evidentemente no veo qué habría de malo en que Lutero no lo haya hecho. Por algo se llama reforma, no revolución. Cosa que me parece absolutamente coherente. Muchas gracias. Gracias, profesor Andrés. Muy bien, profesor Esteban. Pregunta para usted. Dice así: ¿puede alguien ser salvo sin oír nunca el Evangelio? Ya que usted habló sobre el tema de si el calvinismo hace necesaria la evangelización. ¿Puede alguien ser salvo sin oír nunca el Evangelio? Ahí sí, bien. No puede ser salvo. Debe creer en Cristo. ¿Cómo va a ser salvo a alguien que no confíe en Cristo y sus méritos? Tendría que ser por obras, cosa que las Escrituras niegan absolutamente. No puede ser salvo alguien que nunca oiga el Evangelio, porque Dios ha determinado que la red con la que Él va a tomar a sus elegidos es el Evangelio. Ahora, que el Evangelio, la predicación del Evangelio en unos lugares llegó más tarde y en otros lugares llegó más temprano, eso tiene que ver con el decreto divino. Hay regiones donde el Evangelio aún no llega y ninguna de esas personas llegará a la salvación si no confía en Cristo y sus méritos. Y la forma en que Dios comunica la obra de Cristo y sus méritos es a través del Evangelio. Tiene que llegar la predicación del Evangelio. Así que la fe es fe en el contenido del Evangelio. ¿Dónde conocemos a Cristo? En su palabra. Sola Escritura. En la Escritura tenemos dos grandes bloques, ley y evangelio. Ley es lo que nosotros debemos hacer, evangelio es lo que Dios hizo por nosotros. La ley dice, haz, el evangelio dice, está hecho. ¿Y cómo conocemos entonces lo que Dios hizo por nosotros? Con la predicación del evangelio. Nadie puede ser salvo si no oye nunca el evangelio. Esa es nuestra fe y creo que las escrituras son lo suficientemente claras. Ya para ser salvo debemos creer en Cristo, el Salvador, a quien el Padre envió. Muchas gracias, profesor Esteban. Esa fue entonces la primera pregunta. Pasamos a la segunda para el profesor luterano Andrés, que dice así: ¿afecta la reforma el hecho de que digan que Lutero es un antijudío? Y si es así, ¿por qué los luteranos no hacen material para atacar esta tesis? A ver, en la primera parte, ¿afecta la reforma o al luteranismo? Yo la verdad creo que no, o al menos
no de manera sustancial. O sea, no creo que eventualmente si Lutero no fuese acusado de ser un antijudío, más gente se acercaría al luteranismo o a cualquiera a la de la Reforma. Eso creo que es algo, nuevamente, que es también, valga la redundancia, un mito. Insisto, eso lo atribuyo simplemente a un ataque artero, malintencionado al respecto. Respecto de que los luteranos no hemos hecho material para atacar esa tesis, pues la verdad, en resumidas palabras, porque hay cosas más importantes que hacer. O sea, prefiero, insisto, difundir las palabras si se trata de las obras de Lutero. Creo que hay bastantes obras más importantes de Lutero que seguir traduciendo, no esas, por cierto. Tristemente hay que ser bastante autocrítico. El mundo católico está más dedicado en castellano a promover las obras de Lutero al castellano. Editoriales católicas de gran renombre están traduciendo las obras de Lutero. Y en este caso, como alguien luterano confesional, parte del área educativa, teológica de mi sínodo mundial, CELC, insisto, si me dijeran, hagamos un libro al respecto, yo diría, ok, tal vez un ensayo, un documento, un paper, como se suele decir, pero dedicar tiempo a algo así que, aparte de una falacia, de un ataque injustificado, creo que no valdría la pena. O sea, pensemos en lo siguiente: las obras de Lutero en alemán y en latín, los índices, el de Wittenberg y el de Worms, llegan a los 50 tomos. Por lo tanto, creo que hay bastantes documentos más que escribir, o en este caso traducir e imprimir, ya sea el inglés, o incluso hay algunos que están escritos solamente en latín, no en alemán, como para, digamos, ocupar tiempo y recursos tan necesarios, tan valiosos, como para, insisto, preferir en su lugar de traducir y trabajar con esos textos, que dedicarnos insisto, a escribir refutaciones a argumentos malintencionados. No, insisto, no creo que simplemente no es una necesidad y que hay evidentemente cosas más importantes en las que ocupar tanto tiempo como conocimiento y recursos. Tan fácil como eso. Gracias. Gracias, profesor Andrés. Muy bien, y pasamos a la última pregunta. Quizás haya una bonus, lo estamos evaluando aquí con el equipo técnico. Pero pasamos a la segunda pregunta para el profesor Esteban, que dice así: todos, ya que usted habló del libre albedrío, ¿todos al tener libre albedrío podemos salvarnos si queremos? Todos al tener libre albedrío, porque hemos dicho que sí, tenemos libre albedrío, ¿podemos salvarnos si queremos? No. Es que con el puro libre albedrío no queremos salvarnos, porque el libre albedrío está corrompido, la voluntad no va en dirección hacia Dios, porque nuestras emociones son esclavas del pecado, nuestra mente ignora y está oscurecida con respecto a Dios, así que el libre albedrío no, bajo ningún punto va a llevar a querer salvarnos. No. ¿Ya? Nuestro libre albedrío lo que quiere es satisfacer las otras potencias del alma que están totalmente corrompidas junto con él. Así que no, todos al tener libre albedrío podemos salvarnos si queremos. No. Para poder salvarnos necesitamos la capacidad de confiar nuestras vidas a Cristo, la capacidad de convertirnos. Y eso no es una facultad del libre albedrío. ¿Ya? El libre albedrío está esclavo a resistir a Dios. El libre albedrío tiene que ser liberado de esa esclavitud en la que se encuentran. ¿Ya? Y al ser liberado de esa esclavitud por medio de la regeneración, entonces el libre albedrío sí va a querer las cosas relacionadas con la salvación, porque el corazón habrá sido cambiado. ¿Ya? Entonces, digamos, el libre albedrío sencillamente toma la dirección que el timonel le indica, y el timonel son todas las otras facultades del alma.
Mientras esas otras facultades del alma no sean regeneradas junto con el libre albedrío seguirá cometiendo el error de ir fuera de Cristo y contra Cristo. Así que ningún libre albedrío tiene la capacidad de convertirnos. Esa capacidad es el llamamiento eficaz que obra Dios. Y una vez que amamos al Señor, que comprendemos las cuestiones espirituales y deseamos estar con Él, el libre arbitrio toma ese camino. Necesitamos ser liberados de una condición de inhabilidad total, ¿ya? Porque eso hay que diferenciar la depravación total con la inhabilidad total. El libre albedrío se encuentra esclavo, aunque es libre, por eso le digo como una paradoja, es un esclavo libre. Claro, se mueve dentro de su terreno de esclavitud y se mueve libremente como se mueve un esclavo dentro de la hacienda de su amo. Con toda libertad se mueve en todo el lugar de la hacienda del amo y parece libre, pero es esclavo. Entonces el libre albedrío no tiene la habilidad para creer, arrepentirse, convertirse. No. Muchas gracias, profesor Esteban. Le voy a pedir un segundito a cada uno. Una última pregunta que la van a mostrar acá, que la hizo Sebastián Cifuentes. Tiene que ver con un tema de la evangelización que tocó el pastor Esteban. Es leve, tiene que ver un poquito, que ver si uno la mira ahí con pinzas, la saca con pinzas, perdón. Pero quería ver lo que dice cada uno, desde la visión reformada calvinista y de la versión luterana. Por favor, usted, pastor Esteban primero, ya que usted terminó recién. ¿Por qué la iglesia reformada, en este caso, no predican en forma pública en las calles, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles? Es un desconocimiento, Sebastián, es un desconocimiento. Guillermo Farel, que llevó la reforma a Suiza, Guillermo Farel se paraba sobre un cajón de los vendedores de pescado. Y desde arriba de ese cajón, él predicaba el evangelio. John Whitfield, férreo calvinista, fue uno de los más grandes evangelistas que predicó a todo público. Entonces, no es cierto eso, ¿ya? Tal vez hoy día no ves algunos calvinistas predicando en las calles, pero eso no significa que las iglesias reformadas no hayan predicado nunca en las calles. Claro que predicaban en las calles. Los debates eran públicos, ¿ya? Eso es lo otro, Sebastián. El debate es mucho más efectivo que una prédica tal vez en la calle, porque se fue aprendiendo que el debate tenía mejores resultados. Pero el debate es público. Se hacían en las plazas públicas los debates. Nuestros pastores, tanto luteranos como calvinistas, exponían públicamente en debate. Así que no es verdad que no predicaban, digamos, fuera del templo al público o en una tarima pública. No es cierto, lo hicieron. Y yo, que soy un pastor calvinista, he ido a predicar allá a la Plaza de Armas en Santiago, lo he hecho acá en Linares, y yo voy a predicar a la calle sin ningún problema. Pero te voy a decir que no es tan efectivo, ¿ya? No es tan efectivo como un debate público. Yo preferiría mucho más un debate público, como le pedí a Marcos Morales, el pentecostal que nos acusó de lo mismo. Le dije, Marcos, yo te espero en un debate público y que todo el mundo vea cómo tú vas a vencer a un protestante. No lo aceptó, pero estoy dispuesto y aquí esperando el debate público. ¿Ah? Y si lo hacemos en la calle, mejor, ningún problema. Pero siempre predicábamos en las calles. Así partió la reforma. Muchas gracias, profesor Esteban. Y por el lado luterano, ¿por qué las iglesias luteranas en este caso no predican en forma pública en la calle? Profesor Andrés. Sí, en el caso del luteranismo sí es verdad, la iglesia luterana nunca fue, o mejor dicho, nunca terminó siendo hasta el día de hoy una iglesia tan de predicación callejera, como quiera llamarlo, lo cual no quiere decir que nunca se haya hecho. O sea, Casiodoro de Reina en Frankfurt, se cuenta la leyenda, hasta donde tengo entendido, lo que se sabe, que predicó en la calle hasta el último de sus días, y no podríamos decir que, claro, lo bueno es que él tenía la libertad para hacerlo estando allá en Frankfurt. De hecho, está también indirectamente vinculado con eso el mito de que los luteranos jamás hemos hecho evangelización. Evidentemente, los calvinistas nos llevan la delantera en eso,
pero el primer gran evangelizador del mundo protestante masivo, de manera masiva, fue Zinzendorf, el conde alemán que hizo ese gigantesco trabajo que hasta incluso fue a evangelizar a lo que ahora conocemos como Estados Unidos. Yo creo que tantos nos atacan a calvinistas y luteranos, las iglesias de corte bautista, que tratan de hacernos creer que Livingstone, Carey y ¿cuál era el otro? Se me escapa, fueron los que iniciaron desde cero la predicación abierta, cosa que, insisto, no es del todo correcta, de ninguna manera, de hecho. Insisto, mientras estas iglesias apenas estaban surgiendo, Zinzendorf, al menos esto respondiendo en nombre del luteranismo, ya tenía misioneros en la India, en lo que ahora son Estados Unidos o las incipientes colonias americanas, enviando gente a todo el resto de Europa. O sea, no es algo, digamos, y evidentemente ahí se hacía, digamos, predicación abierta. Insisto, no es una parte de nuestra tradición, la verdad no es que nos hayamos, o sea, mis antepasados en la fe se hayan puesto de acuerdo, ok, no salgamos de nuestros templos, pero aún así, nuestras universidades antiguamente, o el mismo letrero de nuestros templos, de por sí, ya habla bastante, y si se trata de comparar con la manera en que hizo Cristo, pues bueno, o los primeros cristianos en la época bíblica, pues bueno, ellos se reunían en sinagogas, la mayor parte de ellos. ¿Quiere decir entonces que nos vamos a tener que congregar en sinagogas también? Insisto, ahí es bastante, valga la redundancia, de mito y tal vez de desconocimiento al respecto, insisto, de cómo se ha desarrollado. Tal vez esto porque, insisto, todo se ve a los prismas de lo que se conoce hoy y de cómo se desarrolló la predicación histórica. Por eso, insisto, está la idea de que el protestantismo no movió, o el luteranismo no movió un solo misionero en toda su historia. Y que, claro, como sucedió incluso acá en Chile, la iglesia luterana en general, la de origen alemán, fue una iglesia de trasplante, que lo fue, hasta el día de hoy, tristemente. No la confesional, por cierto. Pero eso no quiere decir que no haya existido predicación abierta de ninguna manera. Sí la ha habido, no tan masiva como la conocemos en el mundo pentecostal, tampoco alcanzamos a llegar a los niveles del mundo calvinista, pero sí ha existido. Muchas gracias, profesor Andrés. Muy bien, entonces, con estas preguntas ya realizadas, hemos finalizado este encuentro también mitológico, se podría decir. Y agradezco a todas las personas que estuvieron presentes, viéndonos, comentando. Había harta, no sé si debate, decir así, pero entre ellos mismos se contestaban, así que muchas gracias por la participación. Preguntas que quedaron fuera por tema de tiempo, llevamos 1 hora y media, y si contestamos todas estas preguntas, quizás nos alargamos hasta 2 horas y media, 3 horas. Entonces, lamento no leerlas todas, pero probablemente se contesten de forma interna, los mismos comentarios después de este en vivo. Así que muchas gracias por estar acá. Por favor, profesor Andrés, despídase de nuestra audiencia. Bueno, nuevamente gracias por esta honorable invitación. Espero que mi aportación haya sido de utilidad, porque no, tal vez de bendición, y como lo decía también, de entretención para quienes nos hayan visto y vean este video posteriormente. Así que esperamos continuar en este tan bello trabajo y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andrés. Profesor Esteban, por favor, sus últimas palabras también. Bien. Antes de despedirme, mencionar que los GBU, los grupos bíblicos universitarios, muchos muchachos, yo conocí muchachos que predicaban el evangelio luteranos y calvinistas, predicaban el evangelio públicamente. Y lo siguen haciendo, son grupos bíblicos universitarios, el GBU en universidades chilenas. Muchas gracias por habernos estado acompañando durante este primer coloquio sobre los mitos luteranos y calvinistas, y ya vendrán los próximos, y espero que estén ahí como lo han hecho hasta ahora. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Invitamos también a las personas que en los comentarios vayan dejando los mitos. De hecho, aquí surgió una pregunta, del final fue con una persona que preguntó si es que Lutero tenía tendencia todavía católica o si nunca dejó de ser católico. Así que vayan dejando sus mitos para que este programa vaya creciendo y haciendo más ediciones sobre este. Muchas gracias. Espero que todos estén muy bien. Nos vemos en la próxima.